Nos falta poco. Nos faltan ver 2 máquinas simples más. Una de las últimas que veremos utilizando la condición de equilibrio de la sumatoria de momentos va a ser esta, es el torno. Después nos queda ver el plano inclinado, que vamos a estar trabajando con fuerzas concurrentes, entonces es una máquina simple que, que tenemos que verificar una de las condiciones de equilibrio, como son fuerzas concurrentes, la de que no se trasladen. Pero por ahora vamos a seguir con el torno, verificando las 2 condiciones de equilibrio. Bueno, y el torno básicamente también es una máquina simple que la vamos a poder asemejar de nuevo a la palanca, como hacíamos en el caso de las poleas. El torno es un cilindro con una cuerda de la que está sostenida una carga, un peso. El cilindro gira sobre un eje y nosotros podemos hacer fuerza sobre la manija, que se le llama manivela, ese es el nombre que utilizamos también en el apunte. Entonces, cuando nosotros asemejamos este torno a una máquina simple, lo que vamos a tener es que, el eje que vamos a tomar como punto de rotación va a ser el eje del cilindro junto con la pata, donde va a estar el cilindro, ese va a ser el lugar donde nosotros iríamos a buscar la reacción. Vamos a tener hacia un extremo la fuerza a vencer, y sobre el otro extremo la fuerza que nosotros aplicamos. La fuerza aplicada estaría sobre la manivela. Claro, exactamente. Entonces, como nosotros hacíamos en las poleas, que la distancia desde el centro o el eje de la polea hasta la dirección que tenía la fuerza a vencer iba a ser la distancia que tomábamos para calcular los momentos. Bueno, acá va a ser lo mismo, ¿sí? Vamos a tener que la distancia desde el eje de rotación hasta la fuerza a vencer es el radio del cilindro. Y después la fuerza que nosotros apliquemos va a estar dada la distancia por la distancia que tenga la manivela. Esto, como ya podemos predecir un poco, cuanto más largo sea la manivela, menor va a ser la fuerza que nosotros tengamos que hacer para lograr vencer este peso o esta carga. Entonces, Profe, bueno, tengo como una veían... consulta antes de empezar. Sí. Yo en otros apuntes vi que a la manivela también se le dice brazo de potencia, ¿puede ser? También, sí, brazo de potencia, brazo de palanca. Vale, gracias, profe. Sí, brazo de palanca es muy, muy usual que lo encuentren como eso, como brazo de palanca. Pero brazo de palanca se le llama a cualquier distancia que vos hagas respecto a un punto de apoyo hasta donde estés haciendo la fuerza. Eso se le llama brazo. Como estamos hablando de palanca, se les dice brazo de palanca justamente por eso. Bueno, entonces, a ver. Ven que acá, les vuelvo a poner un torno, visto otra imagen sacada de internet, donde vemos más o menos para qué podemos utilizar un torno. Y ven que acá, desde el centro, de donde está la pata del torno, hasta el lugar donde nosotros hiciéramos la fuerza, ven que dice B sub F. Bueno, porque justamente de esto que hablábamos recién del brazo. Se le llama brazo de palanca, acá le pone B sub F, acá B sub R, que es el brazo, que es el radio del cilindro. Esto, si nosotros lo vemos como la sección del cilindro, si lo viéramos de frente, un lateral, digamos, del frente del cilindro en realidad, lo vemos como la palanca. Entonces seguimos aplicando lo mismo que aplicábamos hasta ahora, ¿sí? La sumatoria de los momentos es igual a 0. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Y el DM qué sería, profe? Perdón. El DM sería el largo de la palanca. Manivela. Sí, yo le puse DM, distancia de la manivela, sí, pero eso ustedes acuérdense que le pueden poner lo que les ocurra, que a ustedes les sea más sencillo. En general, sí, los radios les ponemos la R, ¿sí? Esto también acuérdense que por ahí los tornos les demos el diámetro, no se confundan nunca el diámetro con el radio porque les va a dar distinto. Bueno, hacemos de nuevo los momentos, los igualamos.
Fuerza de A por la distancia es igual a la fuerza a vencer por el radio del cilindro, y llegamos a esta condición, ¿no? Bueno, obviamente podemos sacar la reacción en el apoyo como siempre, y como tenemos que el diámetro de la manivela es bastante mayor que el radio del cilindro, entonces la fuerza que nosotros tenemos que hacer es menor a la fuerza B. O sea que en este torno lo que estamos considerando es que podemos hacer no solamente la mitad de la fuerza, como hacíamos en la polea móvil, sino que podemos estar haciendo mucha menos fuerza dependiendo de cuál sea el largo del brazo de palanca que estemos utilizando. Hay algo que a mí me gustaría aclarar con respecto al torno, que este es el torno básico, que van a ver en todos lados, ¿sí? Una fuerza a vencer y del otro lado la fuerza a aplicar. Entonces están muy acostumbrados a que el sentido de giro de la fuerza a aplicar es este, ¿no? Y ponen la fuerza hacia abajo. Yo ahora les voy a mostrar, y no quiero que se asusten, un sistema donde se combinan varias poleas con un torno. Esto es algo que yo lo tengo preparado solamente para que lo vean. Si quieren después pueden... a ver. Pero puede que haya algo así en el examen. No. Ah, ok. No, puede ser, mira, yo lo que te voy a mostrar que puede ser que haya es lo siguiente. Fíjense este sistema, que es un sistema que tiene varias poleas, ¿no? Tiene una polea acá arriba que es fija, después pasa acá y tiene un gancho que está sosteniendo, o sea, está sostenido por una polea móvil, después esto vuelve, acá probablemente pase por otra polea fija, cambia la dirección a otra polea fija y llega a un torno, ¿no? Como una grúa. Exactamente. Bueno, acá yo les vamos a hacer el ejercicio. Tienen un montón de datos. Si quieren, después se los puedo subir igual junto con la presentación de esta semana. El sistema está formado, bueno, por poleas fijas, una polea móvil y un torno. Se desea elevar un cuerpo de peso cuyo módulo es 2.500 newtons, que es el peso, va a ir acá en el gancho, sabiendo que el diámetro del torno es de 30 centímetros y el largo de la manivela es 50 centímetros, determinar cuál será el mínimo valor del módulo de la fuerza que debe aplicarse en la manivela del torno para comenzar a elevar el cuerpo, y la fuerza que se realiza en el eje del torno. Entonces nosotros acá tenemos un montón de... Ustedes no se preocupen que les vamos a combinar dos máquinas simples nada más, no tantas. Pero si ustedes ven, tenemos una polea, que es la de acá arriba, donde yo tengo una tensión, ¿no? Esa tensión cambia de dirección, pero lo único que hace es cambiar justamente de dirección como hacen las poleas móviles. Pasa una polea fija, que es esta la que tiene el gancho, ¿no? Después esa tensión sigue, le cambiamos la dirección, ¿y qué va a pasar con la fuerza, no? Eso tenemos que ver qué es lo que pasa. Entonces, si nosotros tenemos, en esta polea, en la primera tenemos tensión y no sabemos cuál es. O sea, primero vayamos de atrás hacia adelante. Nos piden saber cuál es el valor de la fuerza. Como la fuerza no la sabemos, esta tensión que viene tampoco la sabemos. En esta polea tenemos la tensión, o sea que seguimos teniendo la incógnita. En esta polea tenemos tensiones que tenemos la incógnita. En esta polea tenemos las tensiones y tenemos un peso. El peso nos lo dan. O sea que yo podría sacar la tensión. Sí, es dividido. El peso divide 2. Bueno, acuérdense que tienen que hacer todo el proceso, pero está bien, es el peso dividido 2. O sea que nosotros tenemos que nos interesan esta polea móvil y el torno. Profe, Sí. me perdí en algo. ¿Todas esas poleas serían las que componen este sistema o solo serían 2 o 3 de ellas? Porque yo logro... No, todas estas. Tenés una polea que es la de acá arriba, ¿no? La primera. Después pasa la polea móvil. Después acá no lo indica, pero acá tiene que haber otra polea de nuevo por la que pase, porque si no ahí sería una soga ahí, no, debería haber otra polea. Después viene acá y hay una tercera polea fija. Y después va hacia abajo y está el torno.
¿sí? Entonces son todas las poleas que Perfecto. componen este sistema. Las poleas van cambiando la dirección hacia un lado hacia el otro, pero en definitiva lo que a nosotros nos interesa es qué pasa en esta polea móvil y qué pasa con el torno. Entonces, cuando vamos a la polea móvil, tenemos el peso que es 2500, queremos saber cuál es la tensión. Obviamente hacemos todo el trabajito de poner qué es lo que pasa. En este caso se puede sacar de dos maneras, ¿no? O lo hacemos como siempre, fijándonos cuál es, utilizando los momentos. Bueno, esto es lo que ya sabemos. Llegamos a que la tensión obviamente es el peso sobre 2, 1250. Si nosotros quisiéramos sacarlo por sumatoria de fuerzas, lo podemos hacer también. Sabemos que las dos tensiones, que son iguales, tienen que dar, o sea, la mitad de la tensión es el peso. Esto después revéanlo ustedes, pero es más de lo que vinimos haciendo. Lo que a mí me interesa ver ahora es el torno. Fíjense qué es lo que pasa con el torno. Miren, recién nosotros teníamos el peso de un lado con el sentido hacia abajo y nosotros hacíamos fuerza en el otro sentido. Fíjense que este torno, nosotros tenemos la tensión que viene desde arriba. Entonces la fuerza de la manija no la hacemos para abajo, sino que la hacemos para arriba. Esto les digo que presten atención justamente a esto, porque cuando ustedes analicen los sistemas que nosotros les demos, ustedes tienen que tener mucha atención con esto, porque todos se imaginan el torno y se les viene a la cabeza la imagen del torno que tienen en todos lados y que tienen el apunte, y siempre ponen la fuerza hacia abajo. Claro, hay que ver como fuerza, de dónde entra la soga también. claro, tiene que ver si la soga con el peso entra de arriba o de abajo, hacia dónde tengo que girar. Yo no puedo girar todo, que la tensión haga girar esto para este lado y que la fuerza haga girar eso para el mismo lado. ¿Sí? Eso no tiene sentido. Entonces ustedes se tienen que fijar de dónde viene la fuerza y hasta dónde tienen que hacer girar el torno. Sí, en ese caso, acá, bueno, decime. En ese caso, el planteo va a estar con los signos cambiados, pero el resultado estaría quedando igual. Claro, el resultado va a ser, ¿cómo va a ser la fuerza respecto a estos 1250 newtons que ya traemos? Y va a estar relacionada con el diámetro del torno. Bueno, pero va a ser menor, ¿sí? Sí, o sea, no es sí, una sí. polea fija que nosotros estamos haciendo la misma fuerza. Sabemos que va a ser menor. Entonces, acá hacemos el esquemita para el torno como si fuera una palanca, el radio es el diámetro sobre 2, y bueno, ahí hacemos todo lo que conocemos. Tenemos dos momentos y terminamos teniendo, bueno, ahí tienen que poner los datos nada más, yo estos después se los dejo. Hacemos 375 newtons de fuerza, fíjense, para elevar algo que en realidad eran, ¿cuánto? 2500 newtons, creo. Entonces la fuerza que terminamos haciendo es mucho menor. Y aparte con la practicidad de hacerlo con un torno. Y bueno, pero más que nada lo que me interesaba de esto era que ustedes vieran que el torno no siempre implica el mismo sentido de giro, ¿sí? Puede ser, dependiendo de dónde venga la fuerza, si estamos tratando de tirar algo desde arriba o de levantar algo, tenemos que fijarnos cómo mover la palanca del torno. Esto igual no se preocupen que después se los voy a poner. ¿Por qué D sobre 2? Porque, esperen que se los comparto o no. Ay, no me sale para compartir. Profe, Porque, mira, sí. como una deducción. En ese caso, el torno reduce mucho la fuerza, pero también es más incómodo hacer la fuerza, porque en un torno solamente puede actuar una persona o varias personas, en cambio en una polea no sé, puede hacer fuerza un animal o un auto. Claro, bueno, pero lo que tiene es que la polea esta, fíjate que vos reducís tanto la fuerza que tenés que hacer que en realidad está hecho para que lo pueda hacer una sola persona, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, sí, depende, cada dispositivo sirve para cosas distintas, o sea, uno después analiza en definitiva Sí, qué es más lo que le conviene utilizar, pero sí. Y muchas veces pasa que vieron que en las obras en general se ve que para elevar un balde desde la planta baja hasta alguna de las losas que estén, utilizan tornos para subir estas cosas, a veces utilizan poleas, uno se da como algunas mañas para Sí, obvio, no van a usar un auto en una obra, es medio... No.
como que no tiene sentido. creo. Tratar la bola de la rueda más fácil. Yo he visto usar el peso propio de una persona que se tira de la soga y levanta algo. Claro. Pero, ¿dónde lo viste? Lo vi en ¿Ahora? un video de YouTube. Ah. No, lo Pero vi en eso es YouTube. re nazi igual. Y bueno, sí, se ven muchas cosas. Bueno, entonces D sobre 2 le estaba explicando acá porque vos tenés que la distancia desde el punto de apoyo hasta la tensión es el diámetro, o sea, es el radio del torno. El radio del torno es el diámetro sobre 2. ¿Sí? Sobre eso no hay mucho para decir. Bueno, dejamos de compartir esto. Y hemos terminado con las máquinas simples que las asociamos con palancas para poder analizarlas, para poder desarrollarlas y saber, en definitiva, cuál es la fuerza que tenemos que aplicar. Ya recuerden que a veces les podemos dar la fuerza y les pedimos por ahí cuál es una distancia, cuál es la distancia de una... En el caso ese que hoy me decían de la... ¿cómo es? De la carretilla, por ahí les preguntamos, bueno, ¿a qué distancia tiene que tomar la carretilla para hacer determinada fuerza? Bueno, eso puede variar los que les preguntemos, pero siempre acuérdense de hacerse el dibujito de la polea, de la palanca. Y una de las últimas, la última máquina simple que vamos a ver es la del plano inclinado. A ver, esta no es. Profe, Sí, mientras buscas, una pregunta básica, ¿no? sí. A este torno, ¿se le dice de otra forma, como torno manual o torno de manivela? No lo sé, puede ser. Porque yo, por ejemplo, asocio torno a una máquina de uso industrial que es eléctrica. Por eso. Sí, no tiene un nombre específico, pero sí, es verdad que el torno puede ser otra cosa también. Sí. No, solo me daba curiosidad, gracias. No, bueno, entonces no te saqué la curiosidad, no te dije nada. Sería como un bueno. malacate, por así decirlo. El torno que vemos nosotros, ponerle en física o no. Lo que se usa en los autos. Viste que se usan en los autos, en las camionetas 4x4, cuando se quedan en la arena, cosas así. Sí, bueno, sí, es similar. Sería exactamente. una onda así. Sí, es más parecido a eso, sí. Sí, en eso sí tenés razón. Bueno, vamos a ver el plano inclinado, que es lo último que les voy a dar, y se los voy a dar ya con un ejercicio de aplicación para que veamos, porque explicárselo solo y después ver un ejercicio es lo mismo que explicárselo directamente con el ejercicio y va a ser más fácil de entender. Tenemos acá un plano inclinado, este es algo muy sencillito, el niño va a tener que hacer muy poca fuerza para levantar ese autito, pero bueno, lo que nosotros vemos acá es que tenemos un plano inclinado, tenemos un objeto sobre el plano inclinado que tiene un peso, y en un momento este sistema se encuentra en equilibrio. Lo que nos pide en este caso es indicar cuál es el módulo de la tensión que está actuando en la soga, y nos dice que el recorrido de este plano inclinado, o sea, esta tablita está inclinada, es 1,3 metros, y la altura desde esa tabla inclinada hacia el piso es de 0,6 metros. O sea que nos están dando algunos datos y ahora vamos a ver para qué los usamos. Algo que vamos a utilizar con este sistema, esta máquina simple de plano inclinado, vamos a estar trabajando con fuerzas que son concurrentes, o sea, por lo tanto vamos a trabajar con sistema de referencia X e Y, como siempre, con nuestros ejes cartesianos, con nuestros sentidos positivos, como solemos usarlo. Y lo que vamos a trabajar es con los ejes rotados, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener acá el esquema y vamos a trabajar con los ejes así inclinados. Esto nos va a solucionar un montón. Ahora vamos a ver un par de cosas. Básicamente porque si nosotros tenemos este auto que tiene un peso, y nosotros nos están pidiendo que tenemos que indicar cuál es el módulo de la tensión actuando en la soga, ya ahí mínimo tenemos dos fuerzas, el peso y la tensión. El peso, ¿cómo lo indicarían ustedes acá en este sistema de referencia?
¿Hacia dónde estaría ubicado? Hacia abajo. Hacia abajo. En el eje X. No, en En el el eje Y. perpendicular. En el I. En el eje Y, profe. El I. En ¿Hacia diagonal. En diagonal para. No, hacia abajo. Como entre medio y va a Respecto tener al suelo. peso en X y peso en Y. Como Y negativo, ¿no? ¿En qué cuadrante estaría? Entre el X y el Y, pero negativo. Entre el tercero y el cuarto. En el eje 3. Muy bien. Tenemos, fíjense. Bueno, ahí le pongo el ángulo que hace el plano inclinado. Y tenemos esto. Tenemos el peso, la tensión y la normal. Nosotros el peso siempre está ubicado, tiene la misma dirección, que es una dirección perpendicular a la Tierra, entonces siempre la fuerza peso nosotros la vamos a ver vertical, ¿sí? Y con sentido hacia... Claro, por la gravedad también, aparte, ¿no? Es que es por eso, no importa cómo rotamos nosotros los ejes, el peso siempre tiene esa dirección y es vertical, ¿sí? Vamos a tener una tensión y vamos a tener una fuerza normal, que es la que hace, bueno, que este auto permanezca sobre el plano inclinado. Entonces, ahora, teniendo esos ejes, nosotros podemos plantear que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, porque si el sistema está en equilibrio, ese auto no se mueve para ningún lado, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo sumamos estas fuerzas? Descomponiéndolas. Descomponiéndolas. ¿Y cuáles son las fuerzas que vamos a poder descomponer? El peso. El peso. El peso, muy bien. Entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y, y lo que vamos a poder descomponer es el peso. P sub X versor Y, que va a ser negativo, porque el sentido positivo de X es como hacia la derecha, hacia arriba. Y tenemos P sub Y versor J. Bueno, acá ya desciframos entonces cuáles son todas las tensiones que tenemos, todas las fuerzas. Pasamos a nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Ahí tenemos exactamente lo mismo que les puse yo en el sistema anterior, nada más que no tenemos el dibujito de fondo. Y tenemos los datos. El módulo del peso del auto es 15 newtons, no sabemos cuál es la tensión, pero sabemos cuál es la altura y cuál es el lado. Fíjense que este ángulo, yo les pongo que es el mismo que este. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la suma de los dos da 90. No. Está bastante cerca. Ahora no sé la suma de qué dos. Porque da si 90. corremos ese ángulo que puso en la punta y lo ponemos en el centro, y ahí vemos que forman entre ellos 90, por eso digo. Pero como que queda un resto. Sí, miren. No sé dónde... Bueno, no sé qué hice con el whiteboard, lo cerré. Bueno, les voy a explicar así. Sí, porque si trazamos una horizontal sobre el vértice, se genera el mismo ángulo. Sí, pero eso quería que lo vieran bien. Pero bueno, lo dejamos. Estábamos acá. Tenemos, si nosotros miramos este triangulito que les estoy indicando yo, este alfa, ponele que este alfa sea 60 grados. Este de acá, pegadito al eje X, ¿de cuánto va a ser? 30. 30. Y este acá, P sub X y P sub I J, entre esos dos vectores hay 90 grados. O sea que si este es 30, ¿este cuánto sería el alfa? 60. 60. ¿Sí? Entonces este es 60. Este es 30 y este vuelve a ser 60. Entonces es por eso que este alfa es igual a este alfa. Esto ahora nos va a servir a nosotros, obviamente, para poder hacer la descomposición en los ejes. Y nosotros lo que necesitamos saber es la tensión, ¿sí? Bueno. Nosotros vamos a hacer, toda la sumatoria de todas las fuerzas nos tiene que dar igual a 0 porque está en equilibrio. Esto como que yo lo pongo de hincha
pero pueden obviarlo. Pasen de la sumatoria de fuerzas a que la sumatoria de fuerzas, las componentes en X versor Y es igual a 0. Bueno, acá, sobre el eje X, entonces, ¿qué sumarían ustedes? Profe. T, P, X, Sí. Y. Tensión más el versor Y. La TX versor Y menos el peso. ¿Sí? Sí, decime, Axel. Disculpen mis compañeros que justo estaban respondiendo. No, pero a mí me había agarrado una duda. Me quedé pensando, en este sistema, decir que está en equilibrio quiere decir que no se mueve el peso, o sea, está en la rampa así quieto. Sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos la tensión en X versor Y menos P sub X versor Y. La tensión en X versor Y, o sea, ¿qué vendría a ser? La fuerza que está aplicando el nene. La tensión, bueno, que tenemos todo el módulo de la tensión sobre el eje X. Y después miren lo que pasa acá. Nosotros cuando yo les había dicho, cuando hagamos fuerzas concurrentes y ustedes tengan que descomponer sobre el eje X, yo les dije, trabajen siempre con coseno. Pero ¿cuál era la condición que sobre el eje X trabajaran con coseno del ángulo? ¿Con qué ángulo tenían que trabajar? Con el que estaba pegado al eje X. Con el que estaba pegado al eje X. En cambio ahora tenemos el otro, tenemos alfa. Entonces tenemos que trabajar con la otra relación trigonométrica que es seno de alfa. ¿Sí? Si trabajamos con este. ¿Significa que tenemos que trabajar siempre con el seno de alfa? No. Significa que podemos trabajar con el coseno del otro. Que Claro, lo podemos ¿no podrías hacer con coseno del otro? Depende del dato, sería entonces. Sí, pero todavía no lo sabemos por eso. Lo pueden hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tanto en el apunte como en la bibliografía siempre van a encontrar que plano inclinado les tira así dos fórmulas y una tiene que ver con este ángulo. Entonces yo se los voy a explicar igual. Más allá de que siempre trabajemos sobre el eje X con el coseno, ahora ustedes saben que sobre el eje X, en plano inclinado, como estamos trabajando con el otro ángulo, que no es el que está pegado al eje X, vamos a trabajar con el seno. Bueno, nosotros acá tenemos una cuestión. Bueno, nosotros podemos igualar la tensión versor Y con el peso por el seno versor Y, y estos dos, acuérdense que los versores se terminan cancelando, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Acá tenemos la tensión, que no la sabemos, que es lo que necesitamos averiguar. El peso, el módulo del peso lo tenemos. Y nos pide el seno de un ángulo, y resulta que el ángulo no lo tenemos. ¿Qué hacemos? Hacemos la sumatoria de... Podemos sacar Pitágoras porque tenemos una altura de la tabla. Y teníamos la hipotenusa, que era el largo de la tabla. Sí, y si tienen la hipotenusa y tienen la altura, fíjense. ¿Qué es lo Puedes que sacar el tienen? ángulo y Que será después el tenés el cateto. ángulo tipo, como que tendrías las dos A. Sería, Bueno. tenemos hipotenusa y tenemos el opuesto. Y si tenemos hipotenusa y tenemos el opuesto, ¿qué hacemos con el ángulo? Si yo hago seno de alfa, ¿qué hago? ¿Qué tengo ahí? ¿El seno? El Si yo hago cateto. El Cateto seno. opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto. Seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y entonces seno de alfa es h sobre L. ¿Sí? Entonces acá yo puedo poner que la tensión es igual al peso por h sobre L. Y ahí sí puedo completar con los datos y sacar cuál es la tensión, que son los 15 newtons por 0,6 metros dividido 1,3 metros, y tengo que la tensión que estoy haciendo es 6,9 newtons, o sea, la tensión que está haciendo el niño es mucho menor que el peso del autito que tiene que levantar. Hoy yo les comentaba, hace muy poquitito, por qué utilizábamos el seno. Esto que yo les estoy recuadrando acá, esto así, lo van a encontrar muy tirado de los pelos en mucha bibliografía y les van a decir, bueno, el plano inclinado se resuelve de esta manera. La tensión es el módulo del peso por el seno del ángulo, peso por h sobre L. ¿Y por qué
nunca se sabe por qué. Bueno, acá está todo el desarrollo de por qué, ¿sí? Porque pusimos un sistema de referencias, sobre el sistema de referencias hicimos la descomposición correspondiente del peso y pudimos de ahí utilizar cuál era la relación trigonométrica que nos vinculaba a los catetos y para poder sacar las componentes en cada eje. Así que, de ahora más, ustedes me van a decir, y si yo me acuerdo de estas fórmulas, ¿y está resuelto el ejercicio? Y yo si te acordás de esta fórmula y la planteás y el ejercicio te da el resultado, yo no te puedo decir, no te puedo poner mal, pero te lo puedo poner incompleto, ¿sí? El desarrollo no está. ¿De dónde salió eso? De nuevo, te lo copiaste, alguien te lo pasó, vos me tenés que explicar de dónde sale, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro eje, con el eje Y? En este caso, si yo necesitaba saber la tensión, que es lo que en general me van a pedir los planos inclinados, no me sirve para nada saber qué está pasando en el eje Y, ¿sí? Si quieren saber qué pasa, y bueno, tiene que descomponer el peso, y la normal les tiene que dar igual al peso. Nunca lo piden, entonces no lo hacemos, ¿sí? O sea, la sumatoria de fuerzas, ustedes tienen que quitar todas las fuerzas que están sobre el plano inclinado, pero la realidad es que solamente para resolver un plano inclinado vamos a necesitar saber qué pasa con la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Sobre el eje X si lo tomamos de esta manera, ¿sí? Así que bueno, con el plano inclinado también es bastante, ahora que vemos lo de la carretilla, también es, si ustedes muchas veces pasan que tienen que tirar cosas, yo lo veo mucho, por ejemplo, ahora cerca de mi casa hay una obra y un volquete, y vieron que a veces ponen, o tienen que subir alguna camioneta y ponen un tablón y van subiendo con la carretilla por el tablón. Bueno, por eso, es porque teniendo un plano inclinado hacen mucho menor esfuerzo. Y ayer un compañero de ustedes de otro curso me decía, bueno, lo mismo pasa con las rampas de discapacitados. Sí, las rampas de discapacitados o las rampas que ustedes ven en los puentes por ahí que cruzan las autopistas y todos vieron que tienen una pendiente así como muy, muy ligera, y justamente es para tener que hacer menos esfuerzo para lograr levantar el peso. En este caso vendría a ser el peso de uno mismo, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito el cierre de las máquinas simples. Y yo creo que tengo algo más. Sí. Profe, ahora que lo pienso. Sí. Estoy divagando, ¿no? Pero las sillas de ruedas serían más prácticas si tuvieran una manivela, ¿o no? Y pues, ¿sabes que sí? Te cansa un poco grande. Que sí, puede ser. Sí, pero las manivelas las tendrías como muy despegadas de los brazos, entonces capaz te sería más incómodo estar con los brazos así aleteando más lejos, ¿no? O sea, hacer más ejercicio también. Bueno. Bueno, y acá tenemos un sistema formado por un plano inclinado y nos piden indicar cuál es el módulo del peso del bloque que está suspendido, si esto está en equilibrio. Bueno, acá tenemos que ver. Primero, tenemos que hacer el esquemita para el plano inclinado y resolver el plano inclinado, y después hacer un esquemita de la polea y resolver qué pasa con la polea. Vamos al plano inclinado, que hacemos sumatoria de fuerzas, porque estamos con fuerzas concurrentes, y después pasamos a la polea y vamos con la sumatoria de momentos, que es igual a 0. Como hacíamos recién, ponemos los... como es el sistema de referencias inclinado, trabajamos con el plano inclinado, hacemos la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, tenemos de nuevo la tensión, el peso. En este caso el ángulo me lo dan porque me decían que era 35 grados, así que directamente trabajamos con el seno de los 35, ¿sí? Y sabemos que la tensión que hacemos es 114,7 newton. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros con el plano inclinado lo que hicimos fue resolver el tema de hacer menos intensidad de fuerza, ¿sí? El módulo de la fuerza estamos haciendo mucho menor al peso, pero tironear de algo hacia arriba, como ya lo veíamos en las poleas, no es algo tan cómodo, entonces con la polea lo que se resuelve es ese tema. ¿Sí? Si nosotros acá en vez de un bloque tuviéramos nosotros que tirar hacia abajo, bueno, utilizamos la polea, ponemos nuestro sistema de referencia, sabemos que el momento de T se va a tener que igualar con el momento que haga este bloque W, como
la distancia desde el punto de rotación hacia cada una de las fuerzas es el radio, los radios se cancelan y tenemos que la tensión es igual al peso. O sea que con el plano inclinado hacemos una reducción del módulo de la fuerza que tenemos que hacer, y con la polea lo que hicimos fue cambiarle la dirección y trabajar un poquito más cómodo. Así que bueno, acá hay más o menos, hoy vimos como así, máquinas simples, un popurrí de cómo se pueden mezclar un poquito las máquinas simples. Después en el cuestionario que tengan esta semana van a ver varias mezclas de máquinas. Así que bueno, traten de hacer los ejercicios de la guía de actividades. Y ¿qué más? Bueno, y la próxima clase, acuérdense que es una clase básicamente práctica, así que bueno, los espero a todos, y bueno, espero que se sumen más compañeros también que tengan dudas, ¿sí? Y acuérdense que el miércoles que viene tienen una clase de apoyo de 18 a 20. Profe, ¿Quién me preguntaba algo? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Te iba a preguntar sobre el trabajo del viernes que viene, profe. Sí. Si hacemos mal ese trabajo, ¿no influye en el...? No influye, es una práctica. Chicos, ustedes van a poder venir a clase y hacer esa práctica, igual la clase